Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 33 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Afrontamos ya el final de abril, se acerca peligrosamente el verano y volvemos con un programa más cargado, por supuesto, de artes marciales mixtas. Una semana en la que hemos tenido evento Fight Night en Canadá, evento encabezado por Gilbert Duriño Barnes y Mike Malott, y una semana pues que va a servir de antesala para ese evento que va a enfrentar a Aljamain Sterling y al bueno de Youssef Zalal, conocido, pues si sigues un poquito las artes marciales mixtas, por ser el primer rival que tuvo en la UFC Ilia Topuria. Como es habitual, vamos a empezar, por supuesto, repasando un poquito los resultados de esta última semana en la que hemos tenido, además de UFC, evento de PFL, Professional Fighter Leagues, evento que se realizó en Belfast, en Irlanda del Norte, un evento del que se cayó Paul Hughes, que como ya sabréis, pues es una de las caras visibles de PFL, posiblemente el peleador más querido actualmente de Irlanda. Sí que es cierto que no está en UFC, como puede ser Ian Garry, pero Paul Hughes a nivel de movilización, a nivel de nivel, valga la redundancia, es de los mejores peleadores que hay en Irlanda. Es un peleador que por nivel perfectamente podría competir en UFC, aunque pues PFL le tiene un contrato blindado pagándole un sueldo muy muy alto, y un luchador pues que se cayó de esta cartelera por lesión, tuvo que entrar su compatriota Darragh Kelly como reemplazo y el rival pues se mantuvo, J.J. Wilson, un peleador que viene de Bellator, un peleador muy incómodo, un peleador que pues aquí consiguió la finalización a las primeras de cambio por KO, con un KO brutal, un gancho de izquierda seco que entró sobre el mentón de Darragh Kelly, que le dio la victoria por finalización. Primera derrota como profesional de Darragh Kelly, victoria de muchísimo mérito para J.J. Wilson, que se mantiene en esa terna de peleas grandes en la división, y veremos a ver pues si su siguiente rival es el propio Paul Hughes cuando se recupere y cuando salga de la lesión. Como ya comenté en el programa anterior, este evento no pude verlo, conecté sobre las 11 y cuarto de la noche, hora local española, porque coincidía con también otro evento deportivo que a mí me llamaba más la atención, o me atraía, que era el partido de fútbol del equipo de mi infancia, del equipo de mi ciudad. Lamentablemente el partido fue un desastre, se juntó el cabreo con el cansancio y aguanté pues una media hora, 40 minutos viendo PFL, a eso de las 12, que es cuando empezaban la cartelera principal y los combates principales, pues no pude verlo. También es cierto que no ayudó que fuera un evento que se realiza un jueves, teniendo en cuenta que el siguiente día es el laborable. No entiendo por qué PFL sigue poniendo estos eventos entre semana. La verdad es que no, y sobre todo también si haces un evento entre semana, que comience mucho antes para que esté terminando sobre las 11 y media como muy tarde. Eran las 12 y quedaban creo que 3-4 peleas por delante, y la última porque acabó pronto. Bueno, estoy viendo que la última era 3 asaltos, no era 5. Pero aún así, pues no puede ser que un evento entre semanas se demore o se pueda demorar hasta la 1 y media, 2 de la mañana, porque en países como el mío, que es España, sur de Europa, trasnochar no es algo tan incómodo y que nos resulta tan ajeno, pero en el norte de Europa, países como Inglaterra, países nórdicos, por supuesto, pues madrugan mucho más, se levantan mucho antes, hacen menos vida nocturna, y este tipo de trasnochadas, pues la verdad que afectan el doble. Más allá de esta pelea principal, en la que se impuso J.J. Wilson por KO a las primeras de cambio, tuvimos en la pelea coprincipal también victoria de un local, de un irlandés, Rhys McKee, el ex UFC, venció al francés Alex Lojoré por decisión unánime. Luego, doblete Jaxi Muradov se impuso a Tyson Pedro por decisión unánime, estuvo a punto de perder por KO doblet al final del último asalto.
El invicto Eoin Sheridan se impuso al norteamericano Chris Mixon. Keylon Logran ganó por sumisión, por facecram, a Alan Philpott, una pelea que tenía pues prácticamente regalada también el ex UFC. Orhan Chaban se impuso a Chequina Noso Pedro por KO en el segundo asalto. Esta es una pelea que sí pude ver en directo. Luego Dean Garnett sorprendió a todos ganando a Kieran Clark por KO en el primer asalto cuando estaba sufriendo. Le roba el invicto al irlandés. Pedro Carvalho se impuso al mexicano Sergio Cosío por decisión unánime. Y luego, pues en el resto de peleas, empezando por preliminares, Chelsea Hackett venció a la mexicana Andrea Vázquez, Yoga Masoliver venció a su compatriota Shane Mullet por sumisión, Son Gochi venció a Liam Gittins. Esta es una pelea que ya adelanté en el programa anterior, que era de muy alto nivel para estar en preliminares, tengo que volver a verla. Se impuso aquí, como decía, Son Gochi por decisión unánime. Tiene pinta de que lo vamos a volver a ver en el Contender Series. Y luego, pues David Martínez se impuso al griego Yanis Bachar por sumisión mataleón en el segundo asalto. También tuvimos evento del FA, pero fue el día siguiente, en la madrugada del viernes al sábado, hora europea. Evento en el que también se cayó la pelea principal. Elijah Jones iba a estar peleando en este main event contra Tanner Tembley. Se cayó el combate por enfermedad de Elijah Jones, hermano del UFC Miles Jones, y se quedó como pelea principal un enfrentamiento entre Devon Losey y Ernesto Ibarra. Devon Losey, canadiense, evento que se disputaba en Minnesota, por lo tanto apoyo para Losey. Ernesto Ibarra, peleador mexicano. Partía como ligero favorito Ernesto Ibarra, pero Devon Losey en el segundo asalto conectaba limpio sobre Ibarra y se llevaba la victoria. Cuidado con Losey, que es un peleador con un estilo muy atractivo para la UFC. Es un peleador que, a pesar de su récord 9-3, que no es muy destacado, tiene pinta de que perfectamente puede participar en el próximo también Contender Series por fechas que debería comenzar en un par 3 meses. Luego, resultados relevantes en el FA, no pude ver el evento, pero bueno, por ejemplo, Steve Collins, invicto, se pone ya 7-0. Nikita Kulshin, el ruso, 9-0. Philippe Latou perdió contra RJ Harris. RJ Harris, un peleador que lleva solo 5 combates en artes marciales mixtas y tiene muy buen nivel de boxeo. Aquí finalizó y fue por guillotina a Philippe Latou, por lo tanto, cuidado con Harris. Y luego, pues por ahí tenemos a Kelton Sniff, canadiense, 6-1. En definitiva, pues nombres que seguramente volvamos a ver muy pronto en el FA o podamos verlos pues dar el salto al Contender Series, y eso pues significa que seguramente muy prontito los veamos también en la UFC. Tuvimos también evento de KSW el sábado, evento que se realizó en Varsovia, la capital polaca, y que nos dejó pues una nueva victoria más del británico Phil de Fries, que se consolida como uno de los mejores pesos pesados británicos del momento. Obviamente pues por ahí está Tom Aspinall, pero se consolida como campeón del peso pesado de KSW. Se impuso por mataleón en el primer asalto al local Marcin Wojcik, y luego en la pelea principal Pavel Povlak ganó a Mamet Khalidov por KO en el cuarto asalto. Povlak, otro luchador que estará cobrando pues la verdad que un buen sueldo por pelear en KSW, pero ya son 4 defensas las que lleva exitosas del peso medio, y por lo tanto es cuestión de tiempo que también lo veamos intentar pues dar el salto a la mejor promotora mundial, que es UFC. Resto de peleas, haciendo un repasito por aquí, no conozco a nadie, por lo tanto nos quedamos con la victoria o con las victorias de Povlak y la victoria de Phil de Fries. Phil de Fries, si no me equivoco, lleva 14 defensas del cinturón del peso pesado de KSW, que es una auténtica barbaridad. Pero el gran evento de la semana, como decía antes, fue ese UFC Winnipeg, ese UFC Canadá. Ya sabéis que UFC no falla en su visita a Canadá anual. Incluso es posible que volvamos a ver un regreso de UFC a Canadá pues antes de final de año, pero en esta visita pues traía a un protagonista local, a Mike Malott, protagonizando el evento, y su rival Gilbert Duriño Barnes, veterano de la UFC, peleador pues casi cuarentón,
y una pelea pues interesante, sobre todo porque enfrentaba a dos luchadores muy distintos. Gilbert Burns pues se enfrentó a Khamzat y le puso las cosas muy complicadas. Creo que fue junto a Kamaru el peleador que más difícil se lo puso a Khamzat Chimaev, y una pelea interesante a pesar de que Mike Malott partía como claro favorito. Vamos a empezar por la primera pelea de la noche, que fue el enfrentamiento entre Jamie Sirai y John Janis. Canadá contra Estados Unidos. Partía como favorito Jamie Sirai con esa ventaja de grappling que se le presuponía, pero en el primer asalto John Janis conectó limpio, aprovechó su mejor boxeo, conectó, hizo daño a James Sirai y en el ecuador del primer asalto obligó al árbitro a detener la pelea. Sorpresa en el primer combate de la noche y victoria para el estadounidense John Janis, que se coloca 10-4 y le suma una dolorosa victoria al récord de Jamie Siraj. Luego tuvimos empate mayoritario entre el ruso Mark Volodin y el estadounidense John Castañeda. Pelea complicada, pelea la verdad que polémica, pelea en la que tendría que repasar los resultados, que voy a abrir ahora mismo MMA Decision para ver un poquito pues cómo anotaron los jueces esta pelea. Empate mayoritario, que significa que 2 de los 3 jueces dieron 28-28, sobre todo por ese punto que le quitaron a Castañeda, punto que hizo que el segundo asalto, que era un asalto claro para Castañeda, se convirtiera en un 9-9. El primero se lo dieron 2 jueces a Volodin, el tercero pues de forma unánime se lo dieron a Castañeda, y eso hizo pues que en 2 de las cartulinas hubiera un 28-28. Primer asalto Volodin y último para Castañeda. En este caso los jueces Michael Bell y Jason Roger coincidieron en su anotación, 28-28, que siempre ya sabéis que a veces suele haber líos por aquí y a lo mejor uno le da el primero a Castañeda, el último a Volodin. No fue así, coincidieron. Sí que es cierto que el primero es muy cerrado, que el primero hay un juez que se lo da a John Castañeda. Yo incluso coincido, creo que el primer asalto es para Castañeda. Los más claros pues son el segundo y el tercero, que son claramente para Castañeda. Y el primero es el más cerrado, es el que hace que Laura Baldwin pues se decante por Castañeda, porque le da el primero, le da el último y el segundo es un empate. Por lo tanto, Laura Baldwin le dio los 3 asaltos a Castañeda con un punto menos, pues 29-27 en lugar de 30-27. Para mí no es una barbaridad, creo que era una pelea 50-50, victoria Castañeda o empate. En ningún momento creo que Volodin mereciera ganar la pelea, a pesar de que compitió bastante bien, hizo lo que pudo, fue de más a menos, aunque al final sí que hubo un momento en el que apretó, que no le quedaba mucho tiempo para darle la vuelta al asalto, pero apretó bastante y sobre todo mostró corazón, mostró corazón, pero era una pelea que empató por suerte, porque era un triunfo para Castañeda en el caso de que no le hubieran quitado ese punto. Para mí un punto que se le quitó bien al norteamericano. Luego tuvimos polémica, aquí sí que vamos a tener que pararnos un poco, porque fue polémica mayúscula. Creo que ha pasado un poquito desapercibido por 2 cosas. Primero, porque fue una pelea de preliminares, porque fue una pelea de perfil bajo, y también, aunque pueda sonar un poquito machista, porque fue una pelea femenina. Esto llega a ocurrir en una pelea de la cartelera principal o incluso femenina, pero con un poquito más de importancia, con más influencia directa sobre los rankings, y habríamos tenido pues más debate que este, que fue la victoria de J.J. Aldrich sobre Jamie Horst por decisión unánime. O sea, los 3 jueces, Greg Jackson, Junichiro Camillo y Laura Baldwin, que también puntuó en la anterior, que fue la única que difirió en resultados, los 3 le dieron 29-28 a J.J. Aldrich. Hubo diferencia en cuanto a puntuación. En el primero, tanto Baldwin como Camillo le dio el primer asalto a Horst, pero los otros 2, pues salvo Greg Jackson, se lo dieron a J.J. Aldrich. El problema, que sí que es cierto que se puede considerar una pelea relativamente igualada, sobre todo el último asalto, cómo termina el combate, que la pelea sí que es cierto que a mí me dio la impresión de que empezó muy fuerte Jamie Horst y luego bajó un poquito el ritmo, se confió, pero para mí ganó muy claramente el primer asalto, ganó también de forma clara el segundo, y el tercero fue un poquito más igualado porque pilló a las 2 luchadoras más cansadas, pero para mí fue un 30-27 clarísimo para la canadiense, para Jamie Lynn Horst. Incluso le puedo dar el tercero a J.J. Aldrich, que es lo que coinciden los 3 jueces, ahí no tengo ningún problema, pero darle el primer asalto, como hace Greg Jackson a Aldrich, o darle el segundo
a Aldrich como hacen Baldwin y Camillo. Son varios errores encadenados que al final han hecho que esto sea una decisión unánime. Que lo que sea decisión unánime incluso puede opacar un poco, puede tapar lo de que no sea dividida, pero es que no tiene ningún sentido. Es que para mí es una barbaridad. Como decía, el primero es muy claro para Horst, el segundo también es claro para Horst, el tercero un poquito más igualado. No tiene ningún sentido. Repasando MMA Decisions, sí que veo que hay un periodista, Dani Segura, de MMA Yankee, que le da a Aldrich 29-28. Bueno, no sé si da el tercer asalto y el segundo. Al fin y al cabo, voy a repasar aquí el Twitter porque creo que me lleva el hipervínculo a eso. Exacto, le da el segundo y el tercero a Aldrich. Obviamente, a raíz de su publicación, pues se generó debate. Dani Segura es un periodista al que sigo de artes marciales mixtas. Sobre todo porque tiene raíces hispanoamericanas y domina también el español. Por lo tanto, es interesante tener ahí un nexo inglés-español en tu Tweetline. Es secundario, la verdad que es un periodista. A mí lo que me importa es lo de los jueces, también lo que hace el público con más conocimiento, que es el que vota al fin y al cabo en MMA Decisions. Y voy a aprovechar, aparte de que estoy aquí en MMA Decisions, a meter mi pronóstico o mi resultado, mi parecer en la página. Os recomiendo pues también hacer uso de ella porque es muy interesante. Podéis ver la opinión en peleas que van a la decisión de los principales o periodistas muy importantes de la blogosfera, por así decirlo, norteamericana. También podéis poner vosotros vuestras cartulinas, cómo queda una pelea, y podéis compararlas con lo que piensa el resto del público, de los fans más acérrimos de la UFC, porque esta es una web que el público casual realmente ni la conoce ni participa. Así que voy a poner mi 30-27 Horst aquí, le voy a dar a Submit Scorecard, y ahí se queda mi resultado. Ahora mismo 91% de la gente piensa que ganó Horst y un 8,4% de la gente piensa que ganó JJ Aldrich. Pelea en la que Horst se impuso sobre todo por fisicalidad. Y si te metes además en los comentarios, bueno, incluso veo por aquí que hay uno que pone Dani Segura is the worst journalist. Más allá de eso, de lo que puedan puntuar los periodistas, la verdad que para mí es un escándalo. Para mí es un escándalo que no va a tener mucha repercusión por lo que comentaba antes, porque es una pelea de perfil bajo y porque son dos peleadoras también de la parte baja del ranking, no mueven mucho público, pelea de preliminares en un evento como este de Winnipeg. Para mí, una barbaridad. Para mí puede ser perfectamente. Lo que pasa es que siempre es verdad que tiramos por lo reciente. Tendría que repasar auténticas barbaridades que hemos visto aquí a lo largo de 2026. Pero puede ser perfectamente top 2, top 3 de robos, por así decirlo, de este año. Estoy viendo por aquí 2025, no tengo todavía por aquí hemeroteca de MMA Decision con decisiones polémicas, al menos de este año no, tengo de 2025, vamos a ver 2025 qué nos pone. The Most Disputed Decision of 2025, vamos a ver qué nos pone aquí. Nos pone como primero Santos contra Marshall. Santos fue Myron Santos. Contra Marshall fue Split Decision, 29-28 Santos, 27-30 Marshall. Y sí, bueno, 86% de la gente pensó que ganó Francis Marshall y un 12% Myron Santos. Aquí, al menos por ahora, 91% Horst y Aldrich un 8,4%. De ese 8,4% que pensó que ganó Aldrich, 29-28 por supuesto, un 6%, y lo más relevante es que un 70% del público que ha votado, que son más de 80 personas, bueno, hay un total de 170 votos, pero el 70% de 170 votos, si no me equivoco, serán unos 100 votos, puede ser, no, yo soy de letras, pero bueno, aproximadamente 70% de los 170 que han votado le dan un 30-27 Aldrich, un 30-27, perdón, Javelin Horst, un 20 le da a Horst 29-28, y el resto pues son cosas más extrañas, 30-27 Aldrich, 30-28 Horst, que seguramente sea un error de una persona que metió la puntuación. Pero en definitiva, para mí una pelea 30-27 Horst o a las malísimas 29-28 Horst, en la que dos
en la que los 3 jueces le dan la victoria a la otra rival. Al fin y al cabo, yo siempre lo he dicho, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque una derrota más, una derrota menos, o una victoria más, una victoria menos, o un empate inmerecido, pues puedes creer que a lo mejor a corto plazo no tiene importancia porque la UFC lo tiene en cuenta, porque el público lo tiene en cuenta. Es mentira. A corto plazo puede no tener mucha importancia, pero a medio y largo plazo, cuando el récord importa tanto en las negociaciones de contrato, en que te firme otra promotora, tú al fin y al cabo no puedes decirle a una promotora con la que vas a firmar: sí, tengo 7 derrotas, pero de estas 7 derrotas hubo 2 decisiones divididas, un robo y el empate este que tengo aquí en mi cartulina. Si ves la pelea, vas a ver que domino yo, porque el promotor no tiene tiempo, salvo que seas una estrella mayúscula, y una estrella mayúscula, obviamente, el récord, una victoria más, una victoria menos, no importa. Pero récords como estos, que Jamie Lynn Horst se coloca 9-3 en lugar de 10-2, pues para una peleadora veterana que tiene 36 años como es Horst, a la hora de renegociar un contrato, incluso seguir en la UFC, a lo mejor esta derrota ahora no tiene importancia, pero cuando pierda la siguiente y la UFC le corte, esta victoria pues le va a traer muchos quebraderos de cabeza. Por lo tanto, los jueces tienen que tener mucho cuidado, tener los 5 sentidos alerta cuando juegan una pelea, porque no solo se están jugando su trabajo, sino también se están jugando el trabajo de las peleadoras o peleadores que están evaluando, y es absolutamente lamentable que semana a semana, con anotadores o jueces tan importantes como puede ser Junichiro Camillo, pues tengamos estas polémicas que la verdad que son absolutamente lamentables, pero en Estados Unidos, en España, en Europa, en cualquier lado. Obviamente, el factor humano está siempre ahí, nos equivocamos, pero hombre, tan de continuo con jueces profesionales, una pelea en la que todos vemos una victoria de Horst clara y los 3 le dan la victoria a Aldrich. Aquí está pasando algo raro, no sé si es eso o es que simplemente el nivel medio de los jueces es muy malo, debería profesionalizarse más aún ese sector, no lo sé. A mí incluso a veces me entran ganas de entrar a jugar peleas, pero claro, no me considero que tenga el nivel suficiente como para poder evaluar el trabajo de luchadores, ya sean amateur o profesionales, por mucho que pueda saber de artes marciales mixtas. Al fin y al cabo, pues me falta mucho para considerarme experto de jiu-jitsu, experto de boxeo, experto en muay thai. No tengo tampoco experiencia amateur en artes marciales mixtas, no he peleado nunca, y para mí eso es importante. Que pueda haber algún juez que sea el mejor del mundo sin haber peleado profesional o amateur en artes marciales mixtas, por supuesto. Igual que hay entrenadores de fútbol que no han sido jugadores profesionales, igual que hay árbitros de fútbol que son buenísimos y no han sido futbolistas profesionales, y yo creo que aquí ocurre lo mismo. Lo mínimo, que entrenen artes marciales mixtas, por supuesto. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta de qué posiciones son peligrosas, de cuándo hay control del suelo, de cuándo hay control del octógono, detalles en el suelo que una persona que no sepa no sabe interpretar bien, y es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de jugar peleas. Por lo tanto, vamos a dejar atrás ya esta polémica que decía hace bastantes minutos que vamos a tener que pararnos aquí, porque es muy grave esto, la verdad. No se le ha dado mucho bombo y no verás canales de YouTube hablando de esto, pero es un auténtico escándalo. En la siguiente pelea no hubo polémica, victoria por decisión unánime de Melissa Crowden, que estuvo a punto de finalizar a la rusa Daria Zelezniakova al final del combate. Finalmente se llevó la victoria por decisión unánime en un primer asalto en el que sufrió bastante. Luego Gokhan Sarikhan finalizó a Tanner Bowser al local por KO en el segundo asalto, en una pelea que estaba siendo relativamente igualada. Victoria del debutante, del ex Bellator, del turco Sarikhan. Nueva derrota para Bowser, que volvió del retiro en buen estado de forma, pero aún así pues no pudo sacar la pelea adelante. Victoria importantísima para el suizo Robert Valentin frente al local Julian Leblanc por mataleón, por finalización en el primer asalto. Se mantiene en la UFC el peleador europeo, y en la última pelea de preliminares, Marcio Barbosa finalizó a Denis Buzukia, como era de esperar, en el primer asalto por KO. KO brutal, KO que le sirvió a Barbosa para llevarse bono por actuación de la noche. Y Barbosa, pues un peligro en la división pluma, un luchador que tiene un récord 18-2, un peleador que tiene solo 27 años, un peleador que en el primer asalto es posiblemente el luchador más peligroso del peso pluma actualmente. Igual que se puede decir que Terence McKinney en su división es de lo más peligroso, es el mejor peleador, no sé si de la historia, pero bueno, aunque parezca exagerado, tiene que estar ahí
en ese podium, por así decirlo, de los mejores peleadores en un asalto, en los primeros minutos de pelea, y Marcio Barbosa, en los primeros rounds, es un auténtico terremoto, lanza bombas, finaliza a todo el mundo. Perdió contra Gabriel Santos en su última derrota como profesional, en 2023, en el FA, por KO. Es un luchador que sufre cuando pasa del primer asalto. Las únicas derrotas las ha sufrido en el segundo round, pero en el primer asalto es letal. Lleva ya, pues, desde esa derrota contra Gabriel Santos, muchísimas finalizaciones primer round. Wellington Prado, Giannis Arturi, Felipe Oliveira, Damon Wilson en el Contenders, ahora Denis Buzukia. Antes de perder con Gabriel Santos en 2022, ganó a Kevin Moreira por KO en el primer asalto. Guillotina a Thiago Ramos primer asalto. Caio Machado primer asalto. Victoria contra Jamison Oliveira por KO primer asalto. Un rival de 11-5. Y ya pues en sus dos primeras peleas, o en sus primeras peleas profesionales, pues resultados más alternos. Pero es verdad que entró en una racha de caos en el 2021 en el primer asalto que demuestran que es un auténtico peligro para cualquier rival. Diego López, Volkanovski, Lerón Murphy, cualquiera, porque es que es un auténtico animal, un psicópata, un asesino en los primeros minutos. Obviamente, cuando empieza a enfrentarse a rivales más complicados, que va a pasar más pronto que tarde porque va a seguir subiendo en el ranking y va a seguir finalizando, pues se le va a complicar mucho las cosas. ¿Por qué? Porque encontrará un rival que le lleva al suelo de desgaste en el primer round, porque encontrará un rival con buen mentón como Diego López, que soportará esos golpes y le devolverá con una contra un buen golpe. Obviamente va a perder. Marcio Barbosa no es invencible, solo hay que ver sus últimas peleas. Tampoco no existen prácticamente los peleadores invencibles, salvo alguna excepción que hay por ahí, que también habría que estudiar pelea por pelea, y no quiero hablar mucho de Khabib Nurmagomedov, pero pues, en definitiva es muy difícil mantenerte invicto durante muchos años, porque al fin y al cabo son artes marciales mixtas en las que un golpe te cambia cómo va a evolucionar una pelea, el desenlace de una pelea, y al fin y al cabo, estando en la UFC, te estás enfrentando a los mejores del mundo y es cuestión de tiempo que te cacen con una guillotina, un mataleón, un KO, un golpe al hígado, una decisión por desfondarte pronto. Aquí es verdad que tuvo un buen rival para debutar, Denis Buzukia, y pues lo hizo de la mejor forma posible, llevándose bono por victoria, bono por pelea y bono por actuación de la noche. Luego en la pelea principal, decisión dividida, victoria de Goch Young contra Thiago Moisés. Como decía, decisión dividida. Uno de los jueces le dio la victoria a Thiago Moisés, un Thiago Moisés que acabó muy tocado. Para mí esto fue una victoria clara para Goch Young, 29-28, los dos últimos asaltos. Incluso el tercero, cerquita del 18, aunque sobre todo por el daño acumulado. Hubo un juez que le dio la victoria a Thiago Moisés, que fue David Teriem, buen apellido, sobre todo en este contexto. Hay que querer mucho a los Teriem y a los Terian. Y sobre todo, pues eso, victoria para mí contundente de Goch Young, 29-28. Se llevó el segundo y el tercer asalto. En el primero Moisés lo hizo muy bien, pero el striking de Young se acabó imponiendo al del brasileño. Luego, Yasmin Jasudavicius se impuso también por decisión unánime a Karine Silva. Pelea muy seria de Yasmin Jasudavicius, que sigue ahí pues subiendo en el ranking, consiguiendo victorias muy importantes. La canadiense muy complicada. Se está colocando ahí en la terna de quién es la mejor peleadora canadiense actualmente. Y es verdad que está Gillian Robertson por ahí, por supuesto, que lo está haciendo genial, pero Yasmin Jasudavicius también tiene muchísimo mérito lo que está haciendo en la UFC. Luego tuvimos sorpresa, tuvimos derrota del peleador local, de Mandel Nalo, de Rat Garbage, aunque se ha cambiado el apodo, peleador que pasó por Bellator, que firmó por UFC tras vencer en el Contender Series, se enfrentó al inglés Jay Herbert, también rival de Ilia Topuria en su primera pelea en el peso ligero, rival que conoció en carnes propias lo que son los puños de Ilia, aunque estuvo a puntito de conseguir ganar a Ilia por KO, lo que habría sido la carrera de ambos si esa derrota o si esa pelea acaba en derrota de Ilia por KO, pero así son las artes marciales mixtas y al final un campeón pues se convierte en campeón por cómo afronta
los momentos delicados y los momentos duros, y ver a Topuria, después de esa patada que se comió, que hubiera noqueado al 95% del ranking, irse a por la pierna de Herbert y acabar finalizando a Herbert de esa forma, pues demuestran que Ilia está hecho de otra pasta. Volviendo a este combate, Mandel Nalo empezó dominando a Herbert, patada, controlando la distancia, controlando el boxeo, todo apuntaba a una victoria por finalización de Nalo, que estuvo a punto de cazar a Herbert durante varios momentos del primer asalto, pero se despistó, como le pudo pasar a Jiri Prohaska contra Carlos Gulber, y conectó Jai Herbert, KO limpio, y consigue una victoria, una remontada muy buena. El peleador inglés debuta con derrota a Mandel Nalo en UFC, lo tenía todo de cara, pero cuando hablamos de artes marciales mixtas al máximo nivel, un despiste y te mandan a dormir. Luego Charles Jourdain recuperó la gloria para la bandera canadiense y consiguió vencer a Kyler Phillips por decisión unánime. Pelea muy cerrada, pelea muy entretenida, para mí la mejor pelea de la noche, y para los mandamases de la UFC también, porque ambos se llevaron el bono por actuación o por pelea, mejor dicho, de la noche. Un combate muy igualado, un combate con muchísimas alternativas, con pelea de pie, con pelea en el suelo. Obviamente, pues Jourdain, un peleador más complicado cuando el combate se mantiene arriba, más físico, rodillazos, más largo, más pequeñito Kyler Phillips, y sobre todo también se notó la falta de cardio de Kyler Phillips, que es un peleador que también en el primer asalto es muy bueno, se mueve muy bien, muy técnico, muy completo, muy rápido, pero a medida que van pasando los minutos va desinflándose, y ahí se hizo fuerte Charles Jourdain. El primer asalto se lo llevó Phillips de forma clara, el segundo fue para Jourdain también de forma clara, y el tercero igualado, aunque yo se lo doy a Jourdain por poco, peleando en Canadá, siendo Jourdain uno de los peleadores canadienses más conocidos, pues realmente lo normal era que los jueces se lo dieran a Jourdain. Hubo bastante control por parte de Kyler Phillips en el suelo, pero realmente era un control que no desembocaba en daño, y sí que es cierto que cuando la pelea iba arriba era bastante claro el control de Jourdain con el boxeo, y sobre todo pues el cardio de Phillips. Eso a largo plazo pues en la UFC no es sostenible. Por muy buen nivel que tengas, si no aguantas peleas a 3 asaltos, mucho menos las vas a aguantar a 5, y eso pues es un talón de Aquiles muy importante el que tiene Kyler Phillips, que en su momento sí que era un luchador que prometía muchísimo. Aún tiene 30 años, pero bueno, se le puede considerar como la eterna promesa, pero como comentaba, luchadores duros, luchadores que aguanten el envite inicial, como pueden ser pues Brad Katona, que fue la primera derrota como profesional de Kyler Phillips, peleadores como Víctor Henry o por ejemplo también Raulian Paiva, son 3 peleadores que tienen en común esa durabilidad. Supusieron las primeras 3 derrotas profesionales al bueno de Kyler Phillips, y pues en la UFC, después de perder contra Paiva, sí que es cierto que ganó al argentino Marcelo Rojo, ganó a Raoni Barcelo, ganó a Pedro Muñoz, pero llegó Rofón, que también tiene buen mentón, y ganó a Phillips por decisión unánime, en una pelea en la que acabó sufriendo mucho Phillips. Vinicius Oliveira, pues más de lo mismo, y ahora pues Charles Jourdain en este último combate. Se queda muy tocado Kyler Phillips, 3 derrotas consecutivas, y Charles Jourdain pues que sigue creciendo en el ranking y escalando en el peso gallo. Y ya en la última pelea de la noche, subiendo al peso welter, división de la que es campeón Islam Makhachev, tuvimos el enfrentamiento, como comentaba antes, entre Mike Malott y Gilbert Duriño Barnes. Una pelea que se alargó un poquito más de lo previsto, pero realmente era una crónica de una muerte anunciada, porque Gilbert Barnes pues, fue finalizado por Mike Malott por KO en el tercer asalto, pelea en la que había una diferencia abismal tanto a nivel de tamaño, a nivel de ritmo, a nivel de pegada. Obviamente Barnes contaba con esa ventaja de experiencia, pero muchísima diferencia, como decía, de tamaño, de pegada, de ritmo. Barnes estaba nada de retirarse, Mike Malott pues acercándose a su prime, si es que no está ya en su prime. Eran 2 rumbos muy distintos, 2 carreras completamente distintas, y toda la ventaja la tenía Mike Malott, quien dominó de principio a fin hasta finalizar a Duriño y llevarse pues ese KO, esa victoria, ese bono también por actuación de la noche. Analizados ya estos últimos eventos, sobre todo un repaso rápido, última noticia, y es que han metido a Yaroslav Amosov
en el ranking del peso welter, lo ha metido en el puesto número 15, por lo tanto, si Joel Álvarez gana a Amosov en la pelea, pues seguramente se coloque ya como rankeado del peso welter. Luego, esta semana, aparte de un Fight Night de UFC, vamos a tener Octagon, vamos a tener también evento de Cage Warriors y sobre todo me voy a parar un poquito en Cage Warriors, que va a ser el evento número 205, que por cierto se desplaza a Glasgow, Escocia. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí una pelea que va a influir directamente en el futuro de un viejo conocido del canal, que es Manu del Valle Moucid, Mou, el peleador sevillano, que también lo está haciendo en Cage Warriors. Como ya venimos diciendo, él está a una pelea o dos, como muchísimo, de disputar el cinturón. Y aunque algo he podido saber por ahí que no voy a desvelar porque son planes futuros, pues aquí hay una pelea que sí que va a afectar directamente al futuro de Manu, de Mou, y es el combate por el peso welter, por el cinturón del peso welter, que van a disputar Justin Burlinson y Sean Clancy Jr. Pelea muy favorable para Sean Clancy Jr., el escocés que va a pelear frente a su público, peleador invicto. Justin Burlinson, un peleador muy incómodo, pero un peleador vulnerable, y Sean Clancy hasta ahora se ha mostrado mucho más durable, mucho, no más completo, pero sí mejor físico, más rápido, más ritmo. Creo que se va a imponer a Justin Burlinson, se va a convertir en nuevo campeón del peso welter. Cage Warriors, llevando el evento a Escocia, sabe que esto es lo probable que suceda, y además quiere que esto suceda. Obviamente quiere un campeón invicto, y eso pues acercaría esa pelea entre Sean Clancy Jr. o Justin Burlinson, en el caso de defender exitosamente el cinturón, acercaría esa pelea, ese rival, a Manu del Valle. Obviamente, si lo gana Sean Clancy Jr., habiendo tenido ya un evento en Escocia, si Manu del Valle se postula, ¿por qué no puede hacer Cage Warriors lo mismo que ha hecho con Sean Clancy? Traer ese duelo por el cinturón del welter de Cage Warriors a España. ¿Por qué no a Sevilla, a la tierra de Manu del Valle, al pabellón San Pablo, donde ha venido pues WOW, y es un recinto muy bueno para acoger un evento de este tipo? Pues podría ocurrir perfectamente. Además, se ha confirmado hace muy poquitas horas que Cage Warriors ha firmado a un nuevo peleador, que no es solo español, sino también sevillano, que es Paddy Rutledge. Lo ha firmado hace muy poquito, y eso acerca aún más, ya no solo el evento de Cage Warriors a España, que está confirmado creo que incluso para este año, sino lo acerca a Sevilla. El mayor exponente español que hay en Cage Warriors es Manu del Valle. Por lo tanto, yo creo que o le dan la oportunidad en tierras británicas, o en este caso pues tendremos aterrizaje de Cage Warriors a lo grande, con un cinturón de por medio y un español disputando ese cinturón. ¿Qué eso ocurre? Os aseguro ya 100% que ahí voy a estar yo animando a Manu, acompañando a Manu y disfrutando de esa llegada de Cage Warriors. Si es Sevilla, obviamente, pues 100%. Si es otra ciudad, como puede ser Madrid, como puede ser Valencia, con el Roche Arena, lo intentaré también, aunque se complica porque tendría que estar pendiente también de calendario, de trabajo. Pero si es Sevilla, que debería ser ya segundo semestre, obviamente, finales de año, si no con el verano va a ser horrible, ¿no? El calor que hace aquí, aunque sería ya una primera victoria. Meter a Sean Clancy en el calor de verano del Sevilla ya sería una primera victoria para Manu del Valle, pero no creo que ocurra. Estaré, pase lo que pase, y muy probablemente pues Cage Warriors traiga esa pelea por el cinturón a España, y ojalá que sea Sevilla. Manu está apretando, aunque pues hay otras opciones por ahí que también motivan mucho. No voy a decir nada, pero vamos a estar pendientes de esta pelea. También vamos a estar pendientes de Arturo Izquierdo, el peleador que entrena el Logroño, el español, que va a pelear también en esta cartelera. Creo que se va a enfrentar al francés Halayam Kofi. Ambos debutan como profesionales. Va a ser un catchweight, creo, por encima del peso ligero, y pendientes también de esta pelea. Pero sobre todo, como ya os he dicho, ese combate principal entre Sean Clancy Jr. y Justin Burlinson, de muy buen nivel, y de ahí posiblemente saldrá el siguiente rival de Manu del Valle. Pero el gran evento de la semana, siempre que hay UFC es así, o casi siempre que hay UFC, que ya sabéis que a veces PFL se suele meter por ahí con eventos muy, muy importantes. Pero en este caso, lo más importante, con bastante importancia sobre los otros eventos, es el Fight Night
que vamos a tener en el Meta Apex de Las Vegas, protagonizado por Youssef Zalal y Aljo Sterling. Un evento que he estado viendo por encima, tiene muy buena pinta. Esta pelea principal, la verdad que a mí me llama muchísimo la atención. Y un evento que vamos a repasar pues para cerrar el programa de principio a fin. Va a abrir con un combate femenino entre Talita Alencar y Julia Polastri, duelo de peleadoras brasileñas, mucha diferencia en el suelo, en favor obviamente de la jiu-jitsera, que es Alencar, y Polastri mejor si la pelea se desarrolla arriba, mejor striking, Alencar debería salir a derribar, Julia Polastri debería defender derribos sobre todo en los primeros asaltos o los primeros minutos, y yo creo que es una pelea pues muy bipolar, por así decirlo, en la que vamos a tener a Alencar intentando derribar, controlando en el suelo, vamos a ver si saca castigo con ambas luchadoras en la lona, y Polastri castigando arriba a Alencar. Vamos a ver qué tal se desarrolla, puede ser una pelea interesante por el estilo de ambas, y yo pues aquí quizás me decanto un poquito por Julia Polastri, porque ya sabéis que las peleas suelen comenzar con ambas peleadoras de pie, y ahí es donde tiene la ventaja Julia Polastri. Luego tendremos a Max Griffin, que se va a enfrentar a Víctor Valenzuela, el peleador chileno. Max Griffin, veterano, Víctor Valenzuela, peleador debutante. Un Valenzuela que llega a la UFC tras perder contra Michel Oliveira en el Contender Series de 2025. Oliveira, pues uno de los mejores prospectos de ese Contender Series. Venció a Yusaku Kinoshita en su último combate. Yusaku Kinoshita, ex peleador de UFC, exacto, que sumó 2 derrotas en la UFC. Y se ha ganado pues debutar aquí contra todo un veterano, contra Max Griffin. Pelea muy complicada, la verdad, pelea muy difícil para Víctor Valenzuela. Aún así, parte como favorito. Víctor tiene poder de KO. Max Griffin pues tiene un mentón pues a estas alturas de carrera muy tocado. Es un peleador que tiene 40 años, cumple 41 en noviembre, y ahí creo que va a tener la ventaja Valenzuela. Obviamente Max Griffin se las sabe todas, tiene 32 peleas profesionales a sus espaldas, pero creo que Valenzuela, sobre todo en los primeros minutos, va a tener golpes que van a sentar a Max Griffin. Vamos a ver si Griffin lo soporta, pero la alegría es que vamos a tener a un chileno, otro chileno más en UFC, y que aquí parte como favorito contra todo un Max Griffin. Luego tendremos un duelo entre Francis Marshall y Lucas Brennan. Lucas Brennan debuta en la UFC, que se me ha juntado ahí debut y derrota, y llega a la UFC tras pasar por Bellator. En Bellator se forjó, consiguió 9 victorias en 9 peleas, y luego con el salto a PFL llegaron las 2 derrotas, las únicas derrotas en su carrera. La primera contra Dimitri Ivy y la segunda contra Mauricio Gómez por decisión dividida. Después de esa derrota contra Mauricio Gómez fue cortado y ha peleado pues en una promotora más pequeñita que se llama Extreme Knockout. La verdad es que no la conozco. Voy a mirar una cartelera que tiene por aquí porque no me suena nada esta promotora. Y las peleas que tiene son de desconocidos, pero bueno, ha conseguido Lucas Brennan 2 victorias en esta promotora, las 2 por Mataleón en el primer asalto, ante rivales de muy bajo nivel. Y el problema es que se va a estar enfrentando a Francis Marshall, que es un peleador mucho más contrastado, también tiene varias derrotas profesionales, tiene un total de 3, viene de ganar a Eric Silva por KO en el primer asalto, y las derrotas pues han sido ante William Gomis, que es un rival muy complicado, y Zab Dulgarian, que hasta esta polémica pelea en la que en principio, o a priori, o presuntamente se dejó ganar, era uno de los huesos de la división, y la última contra Myron Santos por decisión dividida. Aquí lo va a tener complicado, muy complicado, Lucas Brennan, sobre todo porque toma la pelea en corto aviso, porque cuando ha finalizado ha sido a rivales de bajo nivel, y Francis Marshall no es un rival de bajo nivel. Cuidado, porque es verdad que a lo mejor le puede cazar Brennan en una guillotina, una sumisión, un mataleón al principio del combate, pero lo veo difícil. Lucas Brennan prometía mucho, sigue siendo, si no me equivoco, un peleador joven, solo 25 años, pero Francis Marshall está más hecho y yo creo que va a acabar imponiéndose aquí
al debutante. Luego, combate que también se ha organizado a ultimísima hora, si no me equivoco, Cody Darden contra Jafel Fillo, peleadores muy similares, Darden un wrestler, Fillo un jiu-jitsu. Fillo para mí mejor en el striking. Darden llega muy tocado y muy comprometido, necesita ganar o si no será cortado por la UFC, lleva ya 4 derrotas consecutivas. Sí que es cierto que en alguna de estas derrotas pues no ha lucido mal, la verdad. Por ejemplo, Darden perdió por decisión unánime contra Joshua Ban, le aguantó los 15 minutos. Luego tiene una derrota contra Bruno Silva en 2024, que era una pelea que estaba dominando bastante bien, pero es un peleador con poco mentón, es un peleador con bastante corazón, que eso le salva muchas veces, pero aquí necesita ganar o va a verse pues lejos de la UFC en sus siguientes peleas. Jafel Fillo, por su parte, un peleador incómodo, un peleador molesto, un luchador pues que ganó a Dani Vares por triángulo en una pelea en la que empezó sufriendo bastante. Y en el striking tiene carencias, pero Cody Darden tampoco es un luchador que lo aproveche especialmente. Así que pues veremos seguramente una pelea muy, muy cerrada. Y no sé por quién decantarme. Tendría que ver un poquito, como es una pelea de última hora, cómo están las cuotas. Pero el corazón de Darden o el suelo de Fillo. Creo que es una pelea igualada, o debería ser igualada. Pero Cody Darden pues está con 4 derrotas consecutivas, muy comprometido, y creo que Jafel Fillo, al menos en sus últimos combates, pues me ha dado mejores sensaciones y que aguanta más los golpes. Luego tendremos a Mayra Bueno Silva, Mayra Chitara, enfrentándose a la invicta Michelle Montage, una pelea también pues muy favorable para la oceánica, para Montage, muy superior pues sobre todo arriba. Mayra Bueno Silva, veterana, las últimas peleas no me ha dejado buenas sensaciones. Aquí la UFC quiere que gane Michelle Montage. Yo creo que podemos ver perfectamente una finalización por parte de Michelle, una finalización por KO, por lo tanto me decanto por Montage. Luego tendremos a Cedric Dumas enfrentándose a Jackson McVeigh, una pelea pues también muy igualada, una pelea en la que Cedric Dumas pues es una incógnita, un peleador que ha tenido tantos problemas con la justicia, un peleador que ya perdió en 2025 contra Deontay Johnson por guillotina. No sé en qué estado de forma está. Jackson McVeigh tampoco es que sea nada espectacular, pero es peligroso en el suelo, es un peleador incómodo, es un peleador que viene de ser finalizado por Zach Reese, una pelea en la que fue pues superado de principio a fin. Necesita ganar Jackson McVeigh, también necesita ganar Cedric Dumas, y el que pierda seguramente sea cortado, porque es una pelea de un nivel muy bajo. Me decanto por McVeigh porque creo que está más centrado, pero si vemos una buena versión de Cedric Dumas, cuidado, porque no descarto que pueda imponerse a Jackson McVeigh. Creo que teniendo a un Cedric Dumas al 100% o al 95%, creo que enfrentándose a un Jackson McVeigh también al 100%, creo que el mejor es Cedric Dumas, pero como la cabeza no va a la par de sus habilidades y sus cualidades, pues ahí tenemos el problema. Cedric Dumas a punto de ser cortado por la UFC. Luego tendremos a Rodolfo Vieira enfrentándose a Eric Macónico. Rodolfo Vieira pues o somete rápido o lo pasará mal. Creo que perfectamente puede someter, que puede derribar a Macónico y finalizarlo primer o segundo asalto. Macónico, un peleador pues que no destaca en prácticamente nada, tiene buen boxeo, tiene un wrestling, un grappling decente. Rodolfo Vieira pues es un peleador con bastante experiencia, sobre todo a nivel de jiu-jitsu, campeón internacional de jiu-jitsu, de grappling, y una pelea en la que si va al suelo y Rodolfo Vieira toma posiciones de control, pues seguramente veamos una finalización temprana. Más de lo mismo en la siguiente pelea del peso pesado entre Marcus Buchecha y Ryan Spann. Buchecha va a necesitar una finalización temprana para no verse superado por Spann. Spann es otro cuya cabeza pues tampoco es que esté muy bien amueblada. Tiene mejores cualidades que Buchecha, es mejor peleador a nivel global que Buchecha. Obviamente Buchecha tiene menos experiencia en artes marciales mixtas, en el suelo es top, pocos pesos pesados hay con mejor jiu-jitsu que Buchecha. Por lo tanto, si Buchecha logra derribar a Spann y consigue la finalización, perfecto. Si no, lo va a pasar muy mal en el segundo
Y tercer asalto, como lo pasó mal contra Kennedy en Nzechukwi, que es un luchador que tampoco creo que sea mejor que Ryan Spann. Luego tendremos a Montel Jackson enfrentándose a Raoni Barcelos, mucha diferencia de tamaño en favor de Montel Jackson. Montel Jackson muy rápido, buen alcance, buen striking defensivo, buen suelo. Raoni Barcelos, sobre todo experiencia, aunque en un claro declive físico. Creo que Montel Jackson va a imponerse, sobre todo por esa juventud, porque es un peleador largo, es un peleador incómodo, es difícil de finalizar. Raoni está en caída, como he dicho, es un peleador muy veterano y en estas divisiones pues se nota los años, el doble que en divisiones más altas, y creo que aquí Montel Jackson se va a desquitar de esa última derrota contra Deiveson Figueiredo, consiguiendo una victoria por decisión contra Raoni Barcelos o incluso un KO en los últimos asaltos, o en el último asalto, mejor dicho, contra Raoni Barcelos. Luego tendremos otro debut de hispanohablante, Adrián Luna Martinetti, el ecuatoriano, otro ecuatoriano más en la UFC, Chito Vera, Michael Morales, ahora Adrián Luna Martinetti. Un Martinetti que llega con un impresionante récord de 17-1, pero va a tener enfrente al veteranísimo Davy Grant. Pelea muy complicada, pelea en la que parte como favorito Martinetti. Va a ser una pelea de gatekeeper, una pelea en la que Davy Grant va a mostrar en qué nivel real se encuentra Adrián Luna. Adrián Luna llega tras vencer en el Contender Series a Mark Vologdin, que es este que empató en el último evento contra John Castañeda. Venció por decisión unánime a Vologdin. Obviamente Vologdin está muy lejos, igual que John Castañeda, bastante lejos de Davy Grant. Vamos a ver cómo emparejan ambos. Davy Grant es un peleador muy incómodo, un suelo peligroso, un striking peligroso. Es un veterano, tiene pues 40 años, pero aún así tiene buen cardio, se las sabe todas. Es inglés, que eso hace también que sea especialmente avispado. Y lo va a tener complicado Adrián Luna. A pesar de que parte como favorito, lo va a tener complicado Adrián Luna. Si vence a Davy Grant en su debut, va a pegar un salto importante en el ranking y un salto moral. También va a hacer ver a los matchmakers y al público que es una realidad. Si pierde, pues entra dentro de los planes. Pero bueno, se le complicaría un poquito su debut en la UFC. Es muy bueno Adrián Luna, sí que es verdad que ese récord, si te pones a repasarlo pelea por pelea, hay algunos combates ahí contra rivales de bajo nivel. Por ejemplo, antes de ganar a Vologdin, se impuso a Jesús Flores, que tenía un récord 0-0. Vamos a ver cómo casan ambos. A ver, con el corazón voy con Luna, pero con la cabeza seguramente diga a Davy Grant, porque es un peleador al que llevo viendo muchísimo tiempo y sé de lo que es capaz. Adrián Luna solo lo vimos contra Vologdin y a pesar de que dominó la pelea, pues no pudo finalizar. Va a sufrir contra Grant. Vamos a ver cómo, pues como decía antes, cómo casan ambos luchadores. Y en la siguiente pelea, de nuevo, presencia hispanohablante, ya que Rafa García, el mexicano, va a estar enfrentándose a Alexander the Great Hernández en una pelea muy igualada. Posiblemente sea el combate más igualado de toda la cartelera principal, al menos a priori, por características de ambos luchadores. En este caso, pues Rafa García, sensación agridulce, ¿no?, en sus últimos combates. Es un peleador de muy buenas cualidades, un peleador que ha hecho buenas peleas, pero también ha decepcionado bastante en esos últimos combates. Es verdad que sus últimas dos victorias de mucho mérito, Vin Pichel, Jared Gordon, pero son veteranos de la división. Ahora se enfrenta a Alexander Hernández, que tiene bastante experiencia en la UFC, pero no es tan veterano como ninguno de estos dos. Alexander Hernández, un peleador con 10 victorias en la UFC, que se encuentra en un estado de forma brutal. Viene de finalizar a Chase Hooper y Diego Ferreira. Un peleador que también se va desinflando. Un peleador que pues suele apretar mucho en los primeros minutos de pelea, que tiene mucha explosividad. Y Rafa García pues es un peleador más de presión constante, de cardio, de aguantar el ritmo de golpes pues durante todos los asaltos. Y ahí vamos a tener pues el principal dilema del combate, que es ver si el combate pasa al primer asalto, porque muy posiblemente el primer round se lo lleve Alexander Hernández. Si pasa el primer asalto, pues seguramente veamos cómo Rafa García va robando la pelea
y para hacerse con la victoria por decisión. Si Rafa García pues sufre la presión inicial de Alexander Hernández, deja que le conecte, no consigue mantener la distancia, pues seguramente veamos sufrir mucho a Rafa García, incluso un 18 en el primer asalto, o al menos perder el primer round. Y luego vamos a ver si el combate llega al tercer round. Ahí creo que sí veremos una versión muy buena de Rafa García, porque Alexander Hernández, como decía, se desinfla muchísimo a medida que pasan los minutos. Por lo tanto, pelea 50-50 en la que todo va a pasar por ver si el combate pasa de esos primeros 5 minutos, llega al primer descanso. Si eso ocurre, la mejor de las noticias para el mexicano Rafa García. En la pelea coprincipal, de nuevo, otra o más presencia hispanohablante, la panameña Jocelyn Edwards se va a enfrentar a Norma Dumont, pelea de ranqueada del peso gallo femenino, pelea importante, por eso está en el co-main event. Vamos a tener una pelea increíble, creo que esta es una de las peleas tapadas de la noche, una pelea en la que va a haber muchísimo intercambio. Tenemos a Norma Dumont con buena lucha, buen físico, muy molesta en el clinch. Luego tenemos a Jocelyn Edwards, más grande, muy larga, ventaja en el striking. Por lo tanto, una pelea en la que vamos a tener ganadora en función de cómo o quién domine los clinch y quién domine esos pocos segundos en los que la pelea debería ir al suelo. Creo que son dos peleadoras muy fuertes, quizás se neutralicen ambas y todo se mantenga arriba. Creo que si hay alguien que intenta derribar va a ser Norma Dumont. Jocelyn Edwards tiene buena defensa de derribos y también se levanta de forma rápida del suelo. Creo que esta pelea la vamos a tener prácticamente 80% con ambas peleadoras de pie. Ahí yo creo que Jocelyn Edwards es superior. Vamos a ver también cuánta presión ejerce Norma Dumont, porque pues eso puede pasar factura, sobre todo a nivel de cardio. Y una pelea 50-50 en la que me decanto por la panameña, por Jocelyn Edwards, a pesar de que parte como no favorita. Creo que va a ganar, creo que se va a colar en ese top 5 del peso gallo. Y va a ser una pelea muy, muy bonita esta. Creo que va a tocar muy poco el suelo y va a haber muchísimo intercambio arriba. Y creo que va a llegar también a la decisión. Luego ya en la pelea principal, como os comentaba antes, Youssef Zalal, el primer rival de Topuria en UFC, se va a estar enfrentando a Aljo Sterling, ex campeón de la UFC, del peso gallo, subió de división, ahora se encuentra en este peso pluma, y dos luchadores muy distintos. Tenemos un luchador completo, un kickboxer, ¿no? Con buen wrestling, con buen grappling, como puede ser Youssef Zalal, y tenemos a un luchador, a un jiu-jitsero con un striking decente, como puede ser Aljo Sterling. Si el combate va al suelo, Sterling va a robar minutos y se va a hacer con la victoria, pero son 5 asaltos. Si la pelea se mantiene arriba, Zalal va a conectar y Zalal seguramente finalice. El combate ahora mismo muy igualado, ligero favorito Youssef Zalal, estoy de acuerdo. Un Youssef Zalal que fue cortado por la UFC, hizo carrera fuera de la UFC, consiguió varias victorias consecutivas y volvió a ser firmado por la compañía. Desde ese momento pues hemos visto a un Youssef Zalal que ha madurado muchísimo. Tiene solo 29 años, por lo tanto todavía le queda que mejorar. Muchísimas victorias, como decía, muy buen striker, pero ha mejorado muchísimo en el suelo. Entrena en el Factory X Muay Thai, que es uno de los mejores gimnasios del mundo. Y por parte de Sterling, pues es más veterano, mucha experiencia, tiene 36 años, entrena en el gimnasio de Matt Serra, y pues ya sabemos cómo es. Sterling ya sabemos lo que hace, sabemos cómo va a pelear, sabemos que está en declive, obviamente a los 36 años, pues a nivel físico no mejora, salvo que seas Belal Muhammad, y yo creo que aquí se va a imponer la juventud de Zalal, el ritmo de Zalal, que es una pelea a 5 asaltos, el striking de Zalal, el tamaño también de Zalal, que es un peso pluma natural. Sterling viene subiendo. Yo creo que vamos a ver una victoria de Youssef Zalal, que se va a sumar o va a entrar ya en el top 10 de la división del peso pluma, y creo que va a estar más pronto que tarde la conversación por el cinturón, por la edad que tiene, por el ascenso que lleva, por el buen estado de forma, ¿no? en el que está sumido. Y yo creo que vamos a ver al marroquí imponerse a Aljo Sterling en esta pelea principal y por lo tanto entrando en el top 10 de la división. De todas formas, pelea complicada, pelea extraña,
pero habrá que verla, por supuesto, en directo, al igual que el resto del evento, como siempre ya sabéis, de sábado a domingo, como son todos los eventos de UFC, excepto ese evento que habrá en la Casa Blanca, que será pues más excepcional, ya que se disputará un domingo en lugar de un sábado. Por lo tanto, ese lunes siguiente en el trabajo o nos lo pedimos libre o más de uno llegaremos con unas ojeras importantes al trabajo. Dicho esto, me despido ya, no sin antes, como siempre, daros las gracias por haber estado ahí, por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Que tengáis una semana fantástica. Si estáis en la feria o venís a la feria de Sevilla, que disfrutéis mucho de la feria. Tened cuidado con el rebujito. Nos vemos la próxima semana con más artes marciales mixtas. Y como siempre, vivan las artes marciales mixtas.